Es un gusto darle la bienvenida a Gabriel Ventasgal, periodista en Jerusalén, especialista en Medio Oriente, autor, por cierto, del libro 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino. Un especialista. Bienvenido, Gabriel. Gracias, muy amable. A 3 meses, ¿qué tan cerca está Israel de los objetivos? 1, liberar todos los rehenes y 2, impedir que jamás se recupere. El portavoz del ejército de Israel dijo que durante todo el 2024 Israel iba a continuar en guerra. Significa que te está diciendo que no se han logrado los objetivos y que no se está cerca de que estos objetivos se concreten. Durante la jornada de hoy, Hamás disparó una salva de cohetes importantes sobre el centro del país. Significa que todavía tienen capacidad bélica significativa. Hoy lo que nosotros vemos es que prácticamente el norte de la Franja de Gaza está en manos del ejército de Israel, donde continúan allí combates menores, pero la guerra se concentra en el sur, donde es más difícil combatir porque hay muchos campos de refugiados y muchos más túneles bajo tierra. Por lo tanto, no creo que estemos cerca ni de la liberación de estos rehenes, ni tampoco de la derrota de Hamás. Y es que se han abatido líderes, se han destruido túneles, espacios estratégicos, pero no se está cerca. ¿Y qué tan cerca está de lo peor, de que se extienda la guerra a el Líbano, por ejemplo? Ya tiene otros participantes como Hezbollah. Exactamente. Durante la jornada de hoy, por ejemplo, Israel mató, por lo visto, por más que no asumió la responsabilidad, a uno de los principales líderes de los brazos armados más elitistas que tiene Hezbollah, las fuerzas Radwan. Lo mataron a 15 kilómetros de la frontera con Israel con una bomba explosiva colocada al lado del camino mientras él circulaba. Y anteriormente, también en el bastión principal de Beirut fue matado uno de los líderes principales de Hamás. O sea que si tú me preguntas, ¿hay posibilidad y es posible una guerra entre Israel y Hezbollah? La respuesta es sí. Considero que hoy en día también el gobierno de Israel está interesado en comenzar una batalla principalmente por el hecho que la población está dispuesta a algo así, porque no está predispuesta a regresar a sus casas en el norte a sabiendas que Hezbollah está del otro lado, tiene 200.000 cohetes y tiene 100.000 soldados y puede hacer una masacre peor a la realizada por Hamás el 7 de octubre. Para el éxito táctico de Israel, ¿qué plazo habrá antes de que se generalice una indignación internacional, sobre todo por las muertes de inocentes? En este momento el gobierno de Israel está interesado en qué opinan principalmente sus aliados occidentales y democráticos. Me refiero especialmente a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia y a Alemania. Por ahora los gobiernos de estos países apoyan claramente el derecho de Israel a defenderse contra el Hamás. Es diferente lo que podemos ver en las calles, especialmente con esta alianza entre migración musulmana y extrema izquierda. En ese sentido, Israel no recibe apoyo y tampoco recibe mucho apoyo desde medios de comunicación, en algunos medios de comunicación. ¿Hasta qué punto eso puede provocar que el gobierno de Israel decida detener los combates? No creo, no creo que sea la situación. A menos que se cometa un error militar muy serio y entonces la condena internacional sea muy grande, y a menos que la Corte de Justicia Internacional, que se reúne ahora en La Haya para analizar una queja de Sudáfrica en donde dicen que Israel está haciendo un genocidio, que esta organización determine que hay que detener el fuego de manera inmediata. Aún así, me cuesta creer que el ejército israelí acate una orden así, pero puede ocurrir. Por cierto, Gabriel, surgen nuevos videos que evidencian que los terroristas se rodean de niños como escudo. Hay millares de películas que muestran esto y además podemos ver los túneles construidos por Hamás abajo de hospitales, o bien fábricas de explosivos colocados en escuelas, inclusive escuelas de la ONU, escuela de la UNRWA,
Hoy, por ejemplo, se encontró un juego en donde a niños de escuelas de la UNRWA le enseñan cómo deben imitar a mártires suicidas. Entonces, hay un problema acá de valores y de educación, en donde el Hamas educa a sus civiles que es mejor, en vez de vivir esta vida, vivir la vida futura en el paraíso, aunque sea muriendo en la vida terrenal, para conseguir 72 vírgenes o bien para sentarse en la mesa con Mahoma. Ese tipo de educación yihadista, que es tan común entre ISIS, Al-Qaeda y los iraníes, también la vemos reflejada en lo que ocurre en la mesa de Hamás. Hablamos de la actualidad, pero sirven estos 3 meses para también generales. Instalar el islamismo radical por el mundo es el objetivo de Hamás y ciertamente dirán. Mira, todo grupo radical islámico considera que al final de los días todos seremos musulmanes. Para poder lograr eso lo van a hacer por diferentes tácticas. Por ejemplo, en Colombia, los narcos tienen un acuerdo con los grupos radicales islámicos. Unos comercian y otros les lavan el dinero. Entonces, ¿un radical islámico está a favor de la droga? Por supuesto que está en contra de que musulmanes se droguen. Pero ¿es posible drogar a un occidental que es considerado nuestro enemigo para beneficio de ese radicalismo islámico? La respuesta es sí. Entonces, mientras que Al-Qaeda o ISIS pretenden un califato musulmán en el mundo, existen otros grupos que son más tácticos. Por ejemplo, Hamás quiere un califato musulmán dentro de toda Palestina, sin un gobierno judío, y forme parte de un gobierno religioso mundial. Lo mismo Hezbollah. Hezbollah quiere lo mismo, pero un gobierno que sea religioso musulmán, chiita, y que sea parte del imperio chiita que lidera Irán. Por tanto, no hay grandes diferencias teológicas entre Hamás, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, y no hay muchas diferencias tampoco ideológicas entre ese tipo de ideología y la ideología nazi. La diferencia fundamental es en la capacidad bélica. Los nazis podían hacer un montón de cosas porque era un ejército mucho más fuerte que otros en Europa. Jamás Al-Qaeda, ISIS no tienen esa capacidad bélica. No significa que si no tuviesen una bomba nuclear, no la utilizarían. ¿Influye en algo que comienza la campaña electoral de Biden para la reelección, para los recursos que suele enviar a zonas de conflicto, en este caso Israel? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que parte significativa de donaciones que hacen civiles norteamericanos a las campañas electorales provienen de judíos de Estados Unidos. Es verdad que el judío de Estados Unidos vota principalmente hacia el Partido Demócrata y buena parte de las comunidades judías del mundo están choqueadas, en shock, no solamente por lo que ocurrió en Israel y por el hecho que se violaron mujeres y degollaron a niños, sino están choqueadas por el hecho que pensaban que el antisemitismo era un tema muerto. Y ahora ven que en muchas sociedades, muchas personas no dudan en expresarse de forma antisemita, lo podemos ver en redes sociales, pero también en manifestaciones, en universidades centrales de Estados Unidos, en donde hablar de forma antisemita es norma, a tal punto que los rectores de estas universidades han sido citadas. Ahora, ¿cómo llegan a este nivel de antisemitismo en principales universidades de Estados Unidos? Y bueno, detrás de eso, entre otras cosas, hay varias razones, pero una de ellas es que Qatar, uno de los principales incitadores del yihadismo por el mundo, le ha donado a estas universidades 4.700 millones de dólares a esta universidad para que eduquen según los valores que quiere Qatar. O sea, Qatar no solamente ha financiado a ISIS, no solamente ha sobornado a media humanidad para organizar un mundial, Qatar también está detrás de la expansión del antisemitismo en muchas universidades de Estados Unidos. Justo ocurrió la dimisión la semana pasada de esta rectora de apellido gay de la Universidad de Harvard en Boston. Agradecerle a Gabriel Ventas Gal, periodista en Jerusalén, especialista en Medio Oriente.
recordar su libro 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino. Gracias y hasta pronto. Por favor, un placer grande. Cuídense.